Nuestra existencia, aunque en ocasiones parece tranquila y con un camino firme y decidido, en verdad es una sucesión de cambios constantes. Está repleta de subidas y bajadas, de retos y decepciones, de alegrías y tristezas. Subimos pendientes con ilusión y también nos caemos por toboganes aterradores que nos llevan a lugares donde no podemos caer más bajo. Y es ahí donde aparece la crisis existencial. La persona que sufre un problema existencial se siente completamente perdida, sin referencias fiables donde apoyarse y no sabe qué camino tomar en la vida. Bien, vamos a ver si podemos poner nuestro granito de arena y saber qué va de todo esto. ¿Qué entendemos por una crisis? Se puede decir que una crisis es una situación difícil en un determinado momento, un bache que nos encontramos en el camino. Dependiendo de su intensidad, el instante en el que ocurre, su duración y otros factores, este bache puede convertirse en un muro complicado de franquear o quedarse simplemente en eso, un inconveniente en el camino. Si nos fijamos en el significado japonés de la palabra crisis, está compuesta de dos ideogramas o caracteres, peligro y oportunidad. Es decir, crisis, según Japón, es el peligro más la oportunidad. Por tanto, la sabiduría oriental nos enseña que cada crisis es un auténtico peligro si no lo manejamos bien, pero también una grandísima oportunidad única para crecer, superarnos y salir adelante. Quizás sea inteligente focalizar nuestra atención en esta segunda parte, ¿no te parece? ¿Qué es una crisis existencial? Cuando no encontramos sentido a la vida, cuando nos cuestionamos las razones de nuestra propia existencia, ello conlleva un carrusel de sentimientos intensos y toboganes de emociones contradictorias, donde nuestra mente y nuestro corazón nos llevan a una sensación de desorientación vital y existencial. Dicho de otra forma, podría tratarse de una fase de cuestionamiento interno en el que se genera un replanteamiento de nuestra vida. Cuando no puedes generar cambios en tu vida, se puede generar una crisis existencial. En este sentido, la crisis existencial surge como consecuencia de la duda existencial, que se plantean los interrogantes trascendentales. ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Para qué estoy en el mundo? ¿Qué hago con mi vida? ¿Para qué vivir si todos vamos a morir? ¿Soy feliz? ¿Quién soy yo? Preguntas que cuando se introducen en nuestra mente nos llenan de una profunda angustia y un vacío existencial brutal. Hasta ese instante quizás estas preguntas se encontraban almacenadas en nuestro ADN, sin que apenas nos hubiésemos fijado en ellas. Las respuestas que estamos buscando no van dirigidas a satisfacer una necesidad filosófica, sino a reencauzar el sentido de nuestra vida. Buscamos un faro que ilumine nuestro caminar. Una crisis de este tipo nos puede sumir en un vacío de identidad, repleto de autorreflexiones que pueden convertir esos instantes en un auténtico infierno mental del que no podemos ni sabemos cómo escapar. Si logramos convertirlo en un periodo de introspección vital, será uno de los momentos más reveladores e intensos de nuestro paso por este mundo, pero será un paseo interior bastante complicado. En este periodo de conocimiento interior daremos pasos de gigantes en nuestro crecimiento personal y espiritual, fruto de una auténtica batalla interior, de un desequilibrio emocional intenso y doloroso. Cuando vives una crisis existencial, un sentimiento de vacío te atrapa. Las crisis existenciales también suelen aparecer en momentos en los cuales no puedes generar cambios en tu vida. Son momentos muy complicados para nuestra estabilidad interna. El estancamiento vital nos puede producir desequilibrios importantes en nuestra balanza emocional interna. Y es en esos momentos cuando nuestra cabeza empieza a funcionar por su cuenta y afloran cuestiones que hacen zozobrar nuestra paz interior. La gran mayoría de los casos de crisis existenciales suelen ocurrir solo una vez en la vida, pero si la persona no logra superarla, puede volver a repetirse. Nos sentimos indefensos, desprotegidos y pequeñitos ante la inmensidad de lo que nos rodea. Son momentos complicados, muy duros para nosotros. La crisis existencial tiene un inmenso potencial para transformar positivamente la vida de una persona, pues cuando es bien resuelta, dota al individuo de una autosuficiencia moral que le proporciona las herramientas para afrontar en adelante la existencia. Uno de los hallazgos más saludables para quienes viven una crisis existencial es encontrar un proyecto vital en el cual centrar su foco, utilizando todas sus energías y de esta forma dotar de dirección su día a día.
Se trata de encontrar un propósito existencial. Una crisis existencial torpedea profundamente la vida de una persona en todos sus niveles, pues entran en contradicciones y se duda de creencias, valores, objetivos e ideas. Pero ¿cómo podemos salir de una posible crisis existencial? Salir de un bache existencial no es tarea sencilla, requiere actitud, es decir, querer superar la situación con decisión. Pero también es necesario pasar a la acción, hacer cosas que hasta la fecha no hayamos hecho. Si no actuamos con decisión y celeridad, la crisis existencial puede acabar acomodándose a nuestra vida y quizás destrozándola del todo. Por eso tenemos que asumir cambios radicales en nuestra forma de pensar. Los psicólogos pueden servir de guía para que una persona descubra el camino por sí misma, pero no pueden ofrecer las respuestas a la crisis existencial, pues tiene que ver con las prioridades de cada uno. Es un proceso de descubrimiento y crecimiento personal y espiritual, que debemos afrontar nosotros mismos, apoyados si es necesario por profesionales. ¿Qué cosas podemos hacer? Admitir que tenemos un problema existencial. Es el primer paso que tenemos que dar. Ser conscientes de lo que nos ocurre. Saber que existe algo que está alterando nuestra vida y además reconocer su profundidad e importancia en nuestra existencia. Si lo reconocemos y además estamos convencidos de que queremos salir de ahí, habremos avanzado en la dirección correcta para la resolución del problema. Merecerá la pena dedicarle un tiempo a reflexionar acerca de qué queremos hacer a partir de ahora. Haz un diario de tus pensamientos y sensaciones y analízalos. Si quisieras ayudar a un amigo que te cuenta que está sumido en un pozo existencial, ¿no le dirías que te lo contase para poder ayudarle? Poner en papel todo lo que te pase por la cabeza te ayudará a dar pasos de gigante para encontrar vías de escape a esas crisis existenciales. Es una forma de organizar todo lo que en tu cabeza está completamente enmarañado y de esa forma tener una mayor claridad de ideas. Reflexionaremos mejor con un mapa mental del asunto que improvisando. Por eso, lo que más te va a ayudar ahora es sentarte a escucharte a ti mismo. Cuando los antiguos esquemas mentales ya no sirven, la persona que sufre una crisis existencial siente que no sabe el camino que debe seguir en la vida, ni puede visualizar las metas que ha de perseguir para alcanzar la paz interior. Cuanto más escribamos, mucho mejor. Además nos servirá de terapia si no queremos contárselo a otra persona, y posiblemente atemos cabos de muchas cosas que nos están ocurriendo. De esta forma, además se minimizarán o resolverán por sí solos algunos aspectos del problema existencial que nos ayudarán a centrarnos en lo fundamental. La búsqueda de uno mismo se establece sobre la separación y la pérdida, dejar de ser lo que creíamos ser para llegar a ser lo que no éramos. El siguiente paso es pasar a la acción de forma inmediata para salir del vacío vital. Tenemos que tomar decisiones y empezar a contestarnos algunas preguntas de los que hemos estado evitando. Se trata de pensar de una manera práctica, no entrando en bucles, dando vueltas a los mismos temas una y otra vez, y que no nos permitan salir de donde nos encontramos. Tenemos que buscar estas respuestas, estas soluciones por nosotros mismos. Somos nosotros y no otros los que tenemos que tomar decisiones de por dónde llevamos nuestra vida, de aquí en adelante. Se trata de querernos a nosotros mismos y como tal luchar por salir de esa situación. Tendremos asimismo que enfrentarnos a nuestros miedos, realizando un análisis exhaustivo de los mismos, para de esta forma afrontarlos y acabar venciéndolos, es decir, tendremos que trabajar nuestras creencias. El siguiente paso es revisar las creencias para superar nuestra angustia existencial. Si queremos cambiar nuestra vida y escapar de esa crisis existencial, tendremos que dar pasos con decisión para modificar nuestros pensamientos y que estos cambien nuestra realidad. Un cambio poderoso en nuestra vida tiene que generarse desde nuestro interior. Si cambiamos nuestra forma de pensar, conseguiremos que nuestra realidad se transforme ante nosotros. Tenemos que descargar de culpabilidad y miedo nuestra mente, y para eso tenemos que modificar ciertas creencias que están alojadas desde hace mucho tiempo en nuestra vida. La clave no es cambiar nuestra vida, sino modificar nuestra forma de pensar, y para ello tenemos que modificar nuestras creencias. Trabajándolas, seremos capaces de modificar nuestra realidad y por ende, nuestra vida. Si a la crisis existencial movemos las columnas creencias sobre las que se apoya, ésta se tambaleará y perderá fuerza, pues será ella la que empiece a sentirse incómoda. Pero ¿cómo trabajamos las creencias? Piensa que las creencias no son más que eso, creencias.
aunque algunas de ellas las tenemos arraigadas desde nuestra infancia. Unas personas tenemos unas y otras tenemos otras. A través de herramientas de coaching, programación neurolingüística, inteligencia emocional y otras disciplinas, podremos darle un giro a las mismas, para sustituir unas por otras y de esa forma poder generar un cambio en nuestra realidad. Se trata de identificar esas creencias que ayudan a que la crisis existencial esté instalada cómodamente en nuestra vida y luego sustituir esa creencia por otra. Nuestra forma de pensar no es algo estático, sino que va cambiando a lo largo de nuestra vida. Permíteme una metáfora. ¿No hemos dicho alguna vez de esta agua no beberé y posteriormente nos hemos puesto hasta arriba de agua? Pues entonces somos capaces de cambiar nuestras creencias. Una vez que hayamos modificado nuestras creencias, seremos capaces de sentirnos mucho más tranquilos y más relajados. Debemos tomarnos las crisis existenciales como gigantescas oportunidades para cambiar nuestra vida, oportunidades para mejorar, oportunidades para marcarnos nuevas metas y actuar en función de ellas. En definitiva, oportunidades para cambiar nuestra realidad, para vivir el aquí y el ahora. Vives demasiado preocupado, tranquilízate, que de esta vida ninguno de nosotros saldrá vivo. Hasta aquí el aprendizaje de hoy. Si te gustó, dale clic en me gusta, compártelo y no olvides suscribirte. Te habla Alejandro Páez. Te envío un fuerte abrazo y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.